tenemos en el día de hoy en la entrevista central con el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Gadis Corporán, quien es además el presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y secretario de Energía y Minas de este Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Gadis. ¿Cómo estás? Una vez más en tu programa Alternativa. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes. Gracias por la oportunidad de estar acá con cada uno de los amados televidentes y los internautas, ¿verdad?, que interactúan a diario con este interesante programa. De verdad que estamos a la orden y un saludo al equipo técnico por sus cálidas atenciones como siempre. Gracias. Bueno, diputado, ¿cuál es el ambiente que se respira en la Comisión de Energía y Minas del PLD, primero, con este tema escandaloso de los aumentos de salarios en la Superintendencia de Electricidad y en otros organismos del sector eléctrico estatal? Miren, si supieran que nosotros veíamos venir lo que está sucediendo en el sector, y de hecho desde el 2020 empezamos a dar algunas alertas de la situación que se iba a vivir en dicho sector, por las siguientes razones. Este gabinete eléctrico, cuando estaba en oposición, hicieron todo lo imposible primero para que el pacto eléctrico no se firmara. Hicieron de todo, y de hecho yo tengo una colección que en su momento la presentaré, de las notas de prensa y de las publicaciones en los diarios nacionales, de la posición del Partido Revolucionario Moderno en torno al sector eléctrico. Sin embargo, una vez llegados al tren gubernamental, vemos como desde el ministro hasta cada uno de los incumbentes que están en las instituciones ligadas al sector, pues han empezado a ejecutar, por así decir, a tomar medidas totalmente contrarias a las posiciones oficiales que ellos presentaron cuando eran oposición. También nosotros habíamos dicho que no hay forma humana de que un sector tan dinámico como el sector de distribución y comercialización de energía se lograran resultados positivos si no se realizaban las inversiones necesarias. Por el contrario, el Partido Revolucionario Moderno, el ministro Almonte y Luis Abinader, de hecho, en campaña, decían que los gastos de nóminas de las distribuidoras y los gastos operativos de las distribuidoras debían bajarse automáticamente, ellos llegaran al gobierno. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? Ha pasado todo lo contrario. O sea, los gastos operativos de las distribuidoras, señores, bueno que ustedes lo sepan, estamos hablando de gastos de personal, nómina, que ellos, de hecho, hicieron anuncios en la prensa pagada diciendo que habían reducido la cantidad de empleados en las distribuidoras, y simplemente fue, por así decirlo, un camuflaje. Redujeron quizás la cantidad de empleados, porque así lo muestran en los índices de transparencia que ellos colocan en el portal. Sin embargo, la nómina aumentó casi un 20%. Y claro que tiene que aumentar casi un 20%. Porque en el caso de los administradores, aumentaron el sueldo casi 400,000 pesos. O sea, estamos hablando que un administrador de una distribuidora que ganaba en promedio 500,000 pesos, 600,000 pesos, en tiempos atrás, pues está rondando ahora 1,000,000 de pesos. Por encima del salario del presidente de la República. Sí, por encima del salario del presidente de la República. Entonces, yo entiendo que eso es un abuso, es un exceso, es una burla al pueblo dominicano, que en medio de una crisis de inflación primero, que inició en el 2020, automáticamente el cambio de gobierno, que se agravó entonces luego con la crisis Rusia-Ucrania, entonces que estos funcionarios en beneficios personales, entonces estén aumentando la tarifa eléctrica para ellos pagarse jugosos salarios. Creo que es un abuso, creo que es una falta de consideración a una sociedad que votó por un cambio propiciando mejoras en las instituciones. Pero ellos justifican, Gadis, ellos han justificado de que este supuesto aumento, o bueno, el aumento que iban a hacer y que al final no lo hicieron por protesta de la población, estaba incluido, que por ley les correspondía y que era parte del pacto eléctrico. ¿Es realmente eso así? Mira, el pacto eléctrico dice muchas cosas y se consensuaron muchas cosas que ellos ni siquiera han intentado cumplir. El pacto eléctrico manda a reducir la nómina de las distribuidoras. Por el contrario, ellos la han aumentado.
El o sea, pacto que por ley, eléctrico, esto de que por ley les debía tocar en este momento no es así, no, ni que claro estaba que incluido no. en el pacto Y eléctrico. de hecho, Ginebra, nosotros advertimos que era injusto y era extemporáneo y de hecho desacertado el aumentar la tarifa eléctrica en medio de una crisis, cuando tenemos los alimentos más caros por las nubes, los combustibles más caros, un galón de gasolina, 3 pesos faltan para que cueste 300 pesos. Entonces, los materiales ferreteros por las nubes. Un quintal de varilla vale el doble y casi el triple de lo que valía antes. Un bloque de concreto te valía 24 o 28 pesos en Curi. Hoy, si tú no das 36 pesos por un bloque, no lo tienes. Y así sucesivamente. Los medicamentos más caros. Entonces, esto sumado ahora a un aumento de la tarifa eléctrica, que se ha aumentado en 4 ocasiones, dijimos que era extemporáneo, que se podía aguantar, que se podía tomar medidas más certeras a la población y que se redujeran los gastos. Porque ¿qué hacemos con aumentar la tarifa eléctrica a los que menos tienen? En casi un 48%, para que ustedes sepan. O sea, la tarifa de los usuarios que consumen entre 0 y 200 kilovatios hora, que son el 80% de los usuarios de la energía, le aumentó casi un 50%. Entonces, al final, con el descaro de esta gente, se aumentan los sueldos. La superintendencia, ustedes han visto, la superintendente de electricidad, que parece que 500 mil pesos es muy poco, 575 mil pesos parece que es un sueldo muy poco, y se lo aumentó a 750 mil, 775 mil pesos el sueldo. Entonces, caramba, ¿dónde está el famoso raciocinio del gasto público que ellos decían en campaña? En campaña fueron feroces. Decían que el PLD estaba despilfarrando el dinero. Sin embargo, se han tomado casi 600 millones de dólares en préstamos para el sector eléctrico y lo que lo han utilizado es en pagar nómina, en construir, por ejemplo, como el caso de Sur, que responsablemente lo digo, que ha vaciado la nómina del partido País Posible a la nómina de Sur. Entonces, este país no aguanta más desfachatez. En el caso de Norte, el administrador montando una candidatura a alcalde de Santiago con la distribuidora. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se sanea? ¿Cómo mejora un sector eléctrico bajo esas condiciones? Y en el caso de este, entonces, ni siquiera administrador hay. Porque ¿qué está haciendo el incumbente que colocaron ahí? Nada, no existe una planificación. Y a propósito de este, en el día de ayer yo hacía una denuncia, Gadis, que tú conoces, de una compañera, amiga, comunicadora, que hizo una denuncia a Edesur de que hizo una reclamación de que estaba teniendo problemas con el tendido eléctrico de su vivienda, y entonces a Edesur no hizo caso omiso a esta denuncia, hizo caso omiso a esta reclamación, y la vivienda se incendió. Es la compañera Winnie Rodríguez, la cual estamos muy apenados porque todos sus bienes materiales y los de su familia perecieron en este incendio, y como bien señalas, esto corrobora lo que dices de que pues no está haciendo un trabajo para la población. Ustedes saben, para que la población sepa, ustedes saben lo que está pasando en Edeste. Mire, señores, ni siquiera medidores para colocar en las viviendas tienen, no hace un mes ni 2 meses, desde hace 2 años. Empezaron con una cacería de brujas, con suplidores del sector, con representantes exclusivos, y ni siquiera licitaron materiales básicos como conectores, los conectores que se utilizan para conectar, valga la redundancia, el cableado desde la red hasta la vivienda. Ni siquiera eso. Y aún peor, para que la sociedad sepa, en Edeste la información que tenemos es que ni siquiera hay transformadores. Si a usted en su sector se le daña el transformador que suple energía a la cuadra o al polígono, pues lamentablemente usted tendrá que esperar que en algún momento de pueda conseguir un transformador, porque en los almacenes no hay. Y la información que tenemos que ya esa situación la está presentando también Edesur. Entonces es gravísimo lo que está pasando en el sector, y sin embargo no vemos una decisión clara del presidente de mejorar. Y miren, y lo que pasó anoche en Ciudad Juan Bosch, no sé si ustedes saben, en Ciudad Juan Bosch, la noche de ayer, empezaron los cacerolazos. Los famosos cacerolazos. Pero empezaron ayer temprano, por las largas tandas de apagones, señores. Empezaron muy temprano los cacerolazos. Entonces, nosotros lo hemos advertido. ¿Y por qué temprano?
Bueno, comenzaron temprano porque los cacerolazos se supone que es en campaña, algunos meses antes se estaban haciendo durante la campaña pasada, pero ya el gobierno solo va a cumplir 2 años ahora y yo entiendo que iniciaron muy temprano. Es la realidad que el gobierno ha dado muestras de incompetencia, de falta de planificación, pero yo creo que está muy temprano para el tema. No, que este es un gobierno que parece de 4 ya. Eso es así. No parece de 2. Pero, diputado, ustedes en la Comisión de Energía y Minas del PLD, porque luego vamos a hablar de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, pero en la Comisión de Energía y Minas del partido, ustedes se están reuniendo con los técnicos, con los especialistas, para estar monitoreando lo que está pasando en el sector eléctrico. ¿Cómo es la metodología de trabajo de ustedes? Sí, lo cierto es que esta información que yo estoy dando es porque nosotros estamos monitoreando justamente cada una de las instituciones del sector. O sea, desde Punta Catalina, desde el mismo ministerio, que de hecho habíamos dicho que se había violado la ley general de electricidad y ahí está. Hoy están recientemente sometieron una modificación a la ley para poder entonces legalizar las irregularidades que cometieron a la hora de querer disolver CDE mediante un decreto. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, claro que sí, nosotros nos reunimos periódicamente y lamentamos que la transparencia que tanto pregonó el PRM no se esté llevando a cabo en el sentido siguiente. O sea, los portales de transparencia están para que mensualmente los índices del sector se coloquen en el portal del ministerio y en el portal de CDE. Sin embargo, hay un letargo, hay una especie de retraso de hasta 3-4 meses. Yo no sé si lo están utilizando para maquillar los números, porque de hecho las pérdidas subieron de un 27% a un 35%, para que la gente entienda. De cada 100 pesos que las distribuidoras deben recuperar, o sea, cobrar, se están perdiendo 35 pesos. Y esto cada día aumenta más, porque lamentablemente no han dado al traste con las políticas públicas que deben implementarse para mejorar el servicio. Por eso usted ve los apagones y seguirán los apagones, porque si no están en capacidad de resolver las averías, si no están en capacidad de cobrar la energía y de pagar a los generadores, de dar los mantenimientos a las redes, pues los apagones seguirán y lo que se está viviendo en Ciudad Juan Bosch y en gran parte del país, esto seguirá aumentando lamentablemente. La inversión de capital, que es lo que me refiero a lo siguiente, que es el dinero que se gasta en construcción de nuevas redes, en el mantenimiento de las redes existentes, en la instalación de transformadores, de medidores, está prácticamente de un 100%, anda rondando un 27, un 30% la inversión de capital. Entonces, no hay forma humana de que en el sector no se genere una situación inmanejable que vaya entonces a propiciar, que es lo que está pasando ahora, el reclamo popular de la gente. Definitivamente la gente está alarmado con el tema de los apagones, que era algo que no se había resuelto, pero que ya estaba bajo control. Prácticamente al 100%. Y los programas de 24 horas de servicio eléctrico, en principio, la gente pensó que era como una demagogia y que no se iba a cumplir, pero en muchos lugares sí se estaba cumpliendo. Entonces, hemos vuelto a una situación indeseable de tandas de apagones, que esto tiene consecuencias no solo para el comercio, para la productividad, para la tranquilidad de la gente, para el bienestar, también tiene implicaciones hasta para la seguridad, porque cuando los lugares están oscuros son más proclives a la delincuencia, pero además el propio ambiente de inconformidad que generan los apagones, muchas veces porque una persona no puede prender un aire acondicionado o los que son más pobres, un abanico, o está acostumbrado a ver un programa de televisión, en el caso de las mujeres, ver una telenovela que se la va a perder
Y son cosas que se pueden ver como sencillas, Haciendo un paréntesis, pero realmente son parte de la cultura y son parte de la vivencia de la gente. Haciendo un paréntesis, Alberto, aunque sea un poco jocoso, usted dice las mujeres, pero hay muchos hombres noveleros. Sí, hay muchos hombres que la ven también. Sí, lo cierto hay muchos hombres noveleros. Entonces, para que entonces entre, ¿cuáles son las causas reales de estos apagones? Mira, lo cierto es que la situación que está viviendo el ciudadano común no es tan solo el tema de los apagones y del aumento de la tarifa eléctrica. Es peor aún, porque ¿qué pasa con el microempresario que tiene un taller de ebanistería o que tiene una peluquería o que la mujer que tiene un salón de belleza? Que antes, porque el PLD dejó el 90% de los circuitos en 24 horas, ya eso no existe. Han tenido que comprar inversores nuevamente. Eso es un gasto que se le suma a la operación del pequeño negocio. Y los únicos que están contentos son los que hacen inversor y venden plantas eléctricas. Pero hasta los eso sí están haciendo. Pero hasta los fabricantes de velas de parafina también están felices, sí, porque claro. ¿Quién compraba velas? Ya las velas no existían. Eso es así. Los incendios por vela, que se quemó la cortina, que el colchoncito de la familia humilde, eso ya se había prácticamente erradicado. Sin embargo, analícenlo para que vean cómo ha vuelto todo para atrás. Eso asumiendo que el que puede comprar la vela o el que puede comprar el inversor. Pero hay muchos que por quizás el tamaño de la pequeña empresa necesitan un generador eléctrico entonces extra. Entonces ahora tienen que buscar cuantiosos recursos para comprar una planta de emergencia. Y eso va en detrimento de la productividad, porque la electricidad está directamente ligada al desarrollo de los pueblos. El tema de los apagones, en sentido resumido, está ligado a la falta de capacidad gerencial que presentan los funcionarios del sector eléctrico. Básicamente falta de capacidad gerencial. Y nosotros teníamos que preguntarnos, porque también uno está hablando de que no tiene una planificación y que no hay capacidad. Perfecto. Pero yo no quisiera pensar, irme al extremo contrario, de que esto se esté haciendo, y lo digo con toda responsabilidad, para degradar tanto las distribuidoras y después entonces venderla a precio de vaca muerta al sector privado, como quisieron hacer con Utah Catalina. Que se tenga mucho cuidado, porque entonces ahí nosotros como congresistas vamos a intervenir y entonces a interpelar a los incumbentes de las distribuidoras para que expliquen, porque al final someter al país, someter a la población al derroche de dinero con tal de favorecer a una oligarquía ligada al presidente, entonces eso es delicado. A ver, repite nueva vez. ¿Crees tú, estás diciendo que esta situación en el sector eléctrico podría ser un entramado para lograr que las generadoras luego sean vendidas al sector privado, a personas ligadas al presidente? En este caso, las distribuidoras. No podíamos descartarlo. Yo entiendo que no tiene lógica el que toda una población reclame mejoría en el sector, en que toda una población reclame que la tarifa eléctrica no sea aumentada, en que toda una población reclame que si hay una avería le sea resuelta, y que entonces nadie dé respuesta. O sea, es algo incongruente, que no tiene una lógica común. O sea, las distribuidoras son empresas de servicio, y si tú no ofreces un servicio y la población en sentido general protesta, puede haber una respuesta. Entonces, ¿por qué no hay una respuesta en la palabra? O sea, nosotros queremos saber si en el fondo hay algo más que eso, porque si yo fuera presidente de la República y un funcionario no está realizando su labor correcta, entonces yo inmediatamente realizo los correctivos del lugar para que la situación mejore, porque los gobiernos están y existen para generar bienestar social. Y en el caso del aumento de la tarifa eléctrica, este aumento que se detuvo y que dice el gobierno que las personas que probablemente hayan pagado, se le va a hacer un retroactivo de este pago. Entonces, quisiera saber, ¿crees realmente que se va a detener este aumento o que lo hacen en este momento, como también se hablaba de la reforma fiscal y que dijo incluso en estos días el ministro de Hacienda, Seara Hatton, de que se va, Jochi Vicente, de que es inminente que se va a hacer esta reforma fiscal? En el caso del aumento de la tarifa eléctrica, ¿crees que simplemente se hizo esta medida populista de detener este aumento para que la población se calme, pero que luego al final lo harán? No, lo peor de todo es que alertamos de que no se hiciera el aumento, que no era el momento indicado,
Pero el anuncio que el presidente hace, ustedes lo han analizado bien, ¿qué se ha dicho? Porque el presidente dice una cosa y hace otra, y tiene 2 años haciendo lo mismo. O sea, cuando el presidente manda a que se detengan los aumentos, estamos hablando que de noviembre del año pasado hacia acá, hay personas que están pagando hasta el 50, el 100 y hasta el 300% de su factura. Entonces, lo que se está hablando es de reembolsar el aumento que se realizó últimamente. O sea, no estamos hablando que el aumento que ya se venía escalonadamente es solo el que no se ha materializado. Correcto. Ya el del último mes. Que si alguien llegó a pagar el último mes, se le será exacto. reembolsado. Ese es el anuncio que hace el presidente de la República. Estamos hablando que si usted pagaba el kilovatio hora en noviembre del año 2021 a un precio, pues usted no lo va a pagar ahora ese mismo precio, para que ustedes sepan. O sea, que la tarifa como quiera seguirá siendo cara. Y usted tiene que prepararse mentalmente para que el mes próximo usted va a pagar también la tarifa cara y el resto del año la pagará cara como está pagándola a la fecha de hoy. Porque el anuncio fue manejado para que la gente entendiera, bueno, se paralizó el tema del alza de la tarifa, pero lo cierto es que ya la tarifa está alta. Pues bien, ya hablando de lo que son sus atribuciones como presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Tiene la función a nivel partidario en la Secretaría de Energía y Minas, pero también tiene esa función, esa importantísima función en la Cámara de Diputados. En ese sentido, se conoció la semana pasada un proyecto de ley para la creación de la empresa eléctrica Punta Catalina como una empresa público-privada. Entonces, la idea es que se convierta probablemente Punta Catalina en una empresa de generación manejada por el sector eléctrico, como es Eje Jaina, por ejemplo. Eje Jaina, nadie sabe que el Estado Dominicano es socio de Eje Jaina, porque las operaciones de Eje Jaina no se transparentan. Incluso, miren, las oficinas de Eje Jaina están conjuntamente con la oficina de la Barrigol, de Barrio Pueblo Viejo. Y hasta una comunicación que fuera a Eje Jaina recibía a veces la misma recepcionista que recibía de comunicaciones de Barrio Pueblo Viejo. Entonces, quiere decir que son empresas, cuando se juntan empresas del sector público con empresas del sector privado, es el sector privado que rige. Usted tiene conocimiento, debe tenerlo, de este proyecto que se fue a estudio de comisión, de el proyecto para la creación de la empresa público-privada Punta Catalina. Mire, lo cierto es que cuando se creó el fideicomiso Punta Catalina, nosotros decíamos que había varias opciones para buscarle una solución a dicha central termoeléctrica, y una de ellas era constituir a Punta Catalina como una empresa, como lo es no solo Eje Jaina, pero también, por ejemplo, la empresa de generación hidroeléctrica de capital público funciona como una empresa independiente y forma parte del sector eléctrico del holding CD. En el caso de Punta Catalina como tal no estaba constituida como una empresa, estaba dividida entre 3 accionistas, que eran las 3 distribuidoras, y se construyó con parte inclusive de capital público del presupuesto nacional. Ahora, hay que buscarle una solución legal al estatus Punta Catalina, y crear una empresa es válido, lo sugerimos, o se crea mediante fideicomiso, pero un fideicomiso que fuera transparente y garantista para el pueblo dominicano de que su patrimonio no iba a ser enajenado, o en este caso constituir una empresa privada pero de capital público, se puede hacer sin ningún problema. Ahora, a nosotros como comisión todavía no nos ha llegado este proyecto. Cuando llegue en su momento lo vamos a evaluar y haremos lo que más le convenga al país. Ahora, ¿de qué nosotros sí estamos cónsonos? De que Punta Catalina
se opere con la mayor transparencia posible y que de los beneficios que ya deja Punta Catalina, pues que puedan ser remunerados al pueblo dominicano a través del sector eléctrico. Nosotros de hecho tenemos un gran reto como Comisión de Energía. Todavía no ha llegado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica la ley 125-01, pero ya de hecho está en el Senado, lo estamos estudiando. Y haremos lo que más convenga a los fines de nosotros poder garantizar que quienes están administrando el tren gubernamental en el sector eléctrico ahora, pues no sigan cometiendo los desaciertos, en este caso con Punta Catalina, que le costó al Estado Dominicano, y todo el mundo sabe el monto, por encima de los 2.000 millones de dólares. Ahora, hay podríamos decir, una falla por parte del Estado Dominicano con las compañías o generadoras eléctricas de capital mixto. Y es cierto, usted lo acaba de decir. Y es que si tú eres socio del 50% de una empresa, pues tú tienes que fiscalizar aún más lo que pasa en dicha empresa, a pesar de que la administración la pueda tener el sector privado. Y me refiero al tema de la Itabo, de Jaina Itabo, que el capital es mixto. Hay una parte de las acciones que corresponde al gobierno o al Estado Dominicano y otra parte de capital corresponde al sector privado. Yo no estoy en contra, ni el PLD, ni nosotros como congresistas, de que se puedan hacer ese tipo de alianzas público-privadas, pero sobre la base de la transparencia, sobre la base de que los intereses del pueblo estén por encima de los intereses particulares. Si no se cumple con eso, entonces nosotros no estamos de acuerdo. Hasta el momento, diputado, la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y también del Senado de la República, hasta el momento no ha hecho una supervisión, como espera la ciudadanía, del manejo de estas operaciones. Se espera que en el caso de esta ley que crea la Central Termoeléctrica Punta Catalina como una empresa, que haya un involucramiento efectivo de los miembros de la Comisión de Energía y Minas y de todos los legisladores para discernir, porque estamos frente a un proceso de privatización generalizada de los bienes del Estado, encubierto o disimulado, porque aquí nadie está hablando de este proceso de privatización que es dentro del contexto del neoliberalismo, a lo que está prácticamente desfasado de lo que está pasando en el mundo y en América Latina. Sin embargo, con una agenda neoliberal y conservadora, este gobierno proempresarial está en las modalidades de fideicomiso y proyectos de alianza público-privada. Ahí tenemos lo de Bahía de las Águilas y muchos otros sectores. Está privatizando muchos bienes públicos sin que la gente reaccione. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de la Barrigol. Los precios del oro actualmente tienen una cotización altísima en el mercado, lo que quiere decir que la Barrigol está obteniendo ingresos y utilidades extraordinarias a lo que fue proyectado. Actualmente no ha habido un requerimiento de los diputados o de los senadores para que el gobierno explique si está recibiendo efectivamente ese incremento de lo que le toca al Estado Dominicano por concepto de su participación, de supuesta sociedad con la Barrigol, la empresa Pueblo Viejo. Y entonces tampoco determinar si se está creando algún fondo de contingencia para cuando el oro comience a bajar o cuando se termine esa explotación en algún tiempo, el Estado Dominicano tenga ahí alguna reserva para poder compensar los daños medioambientales. ¿Ustedes han trabajado en algún aspecto en ese sentido? Mire, es importante que el pueblo sepa que el principal tributador o la principal fuente de recaudación del Estado Dominicano es la Barrigol. O sea, la Barrigol es la empresa que mayor tributación le otorga al Estado Dominicano, tanto así que inclusive
ha sido el pilar para el manejo de la situación económica que ha tenido el país, la crisis post-pandemia. Ahora, lo que nosotros sí debemos preguntarnos, y lo hemos hecho de hecho al gobierno central, es qué se está haciendo con el dinero de Barrick y en qué está beneficiando al pueblo dominicano, porque sí sabemos que sorteó la crisis, pero lo que sí es una deuda que ha venido acumulando el Estado dominicano durante años es que los ingresos frutos de la explotación de yacimientos mineros, en este caso Barrick Gold, pues no está siendo, o la renta minera como se le llama, no está siendo remunerativa a la demarcación en donde existe el yacimiento. Y esto lo digo porque varios representantes o legisladores de la provincia de Sánchez Ramírez, durante estos 2 años que tenemos como legislador, han estado haciendo reclamos para que sea remunerado o sea reinvertido gran parte de ese dinero en las condiciones de vida de la gente de Sánchez Ramírez. Entonces, a nosotros sí nos consta como legisladores que la empresa está cumpliendo con sus obligaciones contractuales con el Estado Dominicano. Ahora, el presidente y su gabinete económico deben decirle al país qué se está haciendo con los dividendos fruto de la operación minera de oro nuestra, o la concesión de la reserva de Montenegro que corresponde a Barrick Gold. Bueno, esperamos que así sea y que ya en la próxima legislatura esa Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados que usted preside tenga una mayor actividad en la supervisión del sector eléctrico, que no anda por buenos caminos en esta coyuntura. Muchas gracias, diputado Gadis Corporán, por haber estado con nosotros.